Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos adentramos en las turbulentas aguas de la economía estadounidense actual. Un análisis de las discusiones y los datos más recientes que circulan, bueno, por todas partes, revela un panorama lleno de señales contradictorias. Por un lado, vemos acciones políticas intentando dirigir el rumbo, por otro, cifras que siembran dudas e inquietud. Así es. Y la pregunta que inevitablemente surge y que guiará nuestra conversación hoy es, ¿está la Reserva Federal orquestando con maestría una necesaria desaceleración económica? ¿Eso que llaman un aterrizaje suave? ¿O estamos viendo una fachada que apenas oculta grietas mucho más profundas y, digamos, estructurales en los cimientos económicos del país? Desde mi punto de vista, y aunque reconozco plenamente los desafíos que enfrentamos, argumentaré que las decisiones recientes de política monetaria, junto con ciertos indicadores económicos clave, sugieren que existe una capacidad real para ajustar y manejar la situación. No es un camino fácil, claro, pero las herramientas están ahí y se están utilizando. Yo, en cambio, plantearé una visión más cauta, por no decir preocupante. Sostendré que las persistentes inquietudes sobre la inflación, el abrumador peso de la deuda, una estabilidad laboral que podría ser, bueno, más frágil de lo que aparenta, y, crucialmente, la cuestionable fiabilidad de las propias proyecciones oficiales, todo eso apunta a riesgos subyacentes de gran calibre que sería francamente imprudente ignorar. Muy bien. Entremos en el análisis entonces. Es innegable que existen preocupaciones legítimas sobre la inflación y las señales de que el mercado laboral está perdiendo algo de fuelle. Son datos que están sobre la mesa, claro. Sin embargo, interpreto el reciente recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal no como una señal de pánico, sino como una medida proactiva y, yo diría, necesaria. Responde precisamente a esas señales tempranas de desaceleración laboral. Como destacaba el análisis de Steve Ratner en MSNBC, el punto clave es que la Fed parece estar haciendo una apuesta calculada. Considera que el riesgo de tolerar una inflación ligeramente por encima del objetivo ahora es menos perjudicial a largo plazo que permitir un aumento significativo del desempleo, lo que podría desencadenar una recesión más profunda. Es una priorización del mandato de empleo en un contexto, bueno, complejo. Además, no todos los indicadores son negativos. Tomemos el informe de ventas minoristas de junio. Superó las expectativas, alcanzando los 720.1 mil millones, un incremento del 0.6% respecto al mes anterior y un 3.9% interanual. Sí, es cierto. Y fundamental señalar que esta cifra no está ajustada por inflación, lo cual es una limitación importante que debemos tener en cuenta, por supuesto. Pero incluso con esa salvedad, sugiere que el consumidor no ha tirado la toalla, que aún conserva cierta capacidad de gasto. Y en cuanto a las proyecciones económicas de la Fed, esas que algunos análisis, como los vistos en discusiones tipo Quarter Chart, han tildado de extrañas, yo argumentaría que reflejan la enorme dificultad de predecir el futuro en el entorno actual. Pueden parecer complejas o incluso contraintuitivas, pero representan el mejor esfuerzo de la institución por navegar la incertidumbre utilizando los modelos y datos disponibles. La situación es enrevesada, sí, pero creo que las herramientas de política monetaria ofrecen una vía para gestionarla. Entiendo la lógica de la proactividad, sí, pero mi perspectiva es radicalmente distinta, alimentada por un escepticismo considerable. Empecemos por ese mismo recorte de tasas. Su efectividad, bueno, está por verse. Pero lo que más me inquieta es la motivación subyacente. En diversas plataformas y comentarios públicos, por ejemplo, la sensación que recogen algunos análisis es que a Powell, bueno, lo empujaron a cortar. Esto siembra una duda razonable. ¿Fue una decisión puramente técnica basada en datos fríos? ¿O hubo presiones externas, quizás de índole política en un año electoral, que influyeron? Y lo que es más grave, algunos observadores lo interpretan directamente como una invitación a que la inflación regrese. ¿Realmente podemos cantar victoria contra la inflación? ¿Un recorte prematuro podría echar por tierra los avances logrados con tanto esfuerzo? Y hablando de proyecciones extrañas, coincido plenamente con las voces críticas. Las dudas sobre las previsiones de la Fed, como se discute a menudo en análisis detallados tipo Quarter Chart, no son triviales. Hay comentarios que apuntan a que estas proyecciones podrían estar subestimando deliberadamente el crecimiento futuro
precisamente para crear un argumento que justifique futuros recortes de tasas. ¿Estamos ante pronósticos objetivos o ante una estrategia de comunicación para gestionar expectativas y justificar políticas? No podemos aceptarlas sin un escrutinio riguroso, me parece. Además, hay una batería de indicadores que pintan un cuadro mucho más preocupante, mencionados insistentemente en las fuentes que hemos revisado. Hablamos de niveles de deuda externa que quitan el aliento, con cifras como los 7 billones resonando constantemente. Vemos un temor tangible a la recesión, con comentarios recurrentes como la recesión viene el próximo año o Estados Unidos se está hundiendo. Y esto no es solo macroeconomía abstracta, es la angustia financiera personal reflejada en titulares como el 60% de los estadounidenses van camino a la quiebra. A esto hay que sumar la potencial disrupción masiva de la inteligencia artificial en el mercado laboral, un tema que ya genera comentarios sobre despidos concretos atribuidos a la IA. Y por si todo esto fuera poco, el entorno político está excepcionalmente crispado. Las discusiones sobre las políticas propuestas o implementadas por la administración Trump, tarifas generalizadas, la novedad de las tarifas inversas sobre exportaciones tecnológicas clave como las de Nvidia o AMD, que esencialmente actúan como un impuesto a la exportación, algo muy poco ortodoxo, la presión pública y directa sobre la Fed para bajar tasas, el posible uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la IEPA, que permite al presidente eludir al Congreso en ciertas acciones económicas, y hasta los desafíos legales contra miembros de la Junta de la Fed, como el caso de Lisa Cook, que llegó a la Corte Suprema, cuestionando la legitimidad de su nombramiento. Todo esto introduce una capa de inestabilidad e incertidumbre brutal. Mi conclusión es clara. Los escasos brotes verdes que se mencionan son, en mi opinión, superficiales y, en el peor de los casos, engañosos. Esconden problemas estructurales graves y riesgos significativos que se están acumulando bajo una superficie, aparentemente tranquila. Entiendo tu escepticismo, y la acumulación de factores que mencionas genera inquietud, sin duda. Pero volvamos a la decisión de la Fed sobre las tasas. No podemos olvidar su mandato dual: máximo empleo y estabilidad de precios. No es una ecuación sencilla con una única solución correcta, ¿eh? Cuando aparecen señales, por incipientes que sean, de un posible enfriamiento serio en el mercado laboral, la Fed tiene la obligación de sopesarlo frente al riesgo inflacionario existente. El análisis de Ratner que mencioné antes precisamente hacía hincapié en este delicadísimo acto de equilibrio. No se trata de declarar la inflación muerta, sino de calibrar los riesgos relativos. Actuar para prevenir un aumento del desempleo, incluso si la inflación aún no ha regresado cómodamente al objetivo del 2%, puede ser interpretado como la opción prudente para evitar un daño social y económico mucho mayor a largo plazo. Es un juicio complejo, realizado bajo una incertidumbre considerable. ¿Qué dato específico, más allá de la especulación sobre presiones externas, te indica que la decisión fue equivocada en este preciso momento, considerando esas cifras laborales incipientes? Disculpa, pero esa línea de razonamiento no me convence porque ignora la persistencia del problema inflacionario y, sobre todo, la falta de consenso. La inflación subyacente sigue siendo elevada y en los mismos foros donde se analiza a la Fed vemos preocupaciones claras. Esperen que la inflación crezca a pesar de bajar las tasas. No es una preocupación menor, para nada. Y hay un dato clave que no mencionaste. Según se informó, al menos un miembro del Comité Federal de Mercado Abierto votó a favor de subir las tasas en esa misma reunión. Subir, no mantenerlas y mucho menos bajarlas. Eso demuestra que ni siquiera dentro de la propia institución hay unanimidad sobre que el peligro inflacionario haya pasado. La posibilidad de que este recorte sea prematuro y reavive las presiones de precios es muy, muy real. Y la percepción pública reflejada en esos comentarios sobre que Powell fue empujado a cortar, aunque sea especulativa, daña la credibilidad de la Fed. Socama la idea en que sus decisiones son puramente técnicas e independientes, especialmente en un clima político tan cargado. Por eso pregunto, ¿podemos estar seguros de que esta decisión se basó exclusivamente en datos económicos objetivos o pesaron otros factores? ¿Se están sopesando adecuadamente los riesgos de actuar ahora frente a los de esperar un poco más? Bajar las tasas en este contexto podría ser jugar con fuego inflacionario. Es un argumento potente, sin duda. La disidencia interna es significativa. Pero te devuelvo la pregunta. ¿Has considerado a fondo los riesgos de no actuar? Si esas señales de desaceleración laboral que la Fed percibió
se intensifican y la Fed se hubiera quedado de brazos cruzados, ¿no se la acusaría entonces de propiciar una recesión más dolorosa por un exceso de celo antiinflacionario? Siempre es fácil criticar a posteriori, ¿no? Respecto a la interpretación de otros datos como las ventas minoristas que mencioné, sí insisto en la limitación clave de no estar ajustadas por inflación, un punto crítico que análisis como los de Quarter Chart recalcan y con razón. Hay que ser transparentes sobre eso. Pero incluso así, un aumento nominal del 0.6% mensual y casi 4% anual no es despreciable. Sugiere que el motor del consumo, aunque quizá rateando un poco, no se ha gripado del todo. Muestra una cierta capacidad de aguante, quizás alimentada por los ahorros acumulados durante la pandemia, o por un mercado laboral que, si bien muestra signos de enfriamiento, aún no presenta despidos masivos generalizados. Permíteme insistir en ese punto de las ventas minoristas, porque creo que es crucial y sintomático de un problema mayor. La falta de ajuste por inflación no es una limitación, es potencialmente un factor que invalida la conclusión de resiliencia. Si la inflación subyacente en los bienes y servicios que componen esas ventas es, digamos, del 0.5% o 0.6% mensual, ese aumento nominal del 0.6% podría enmascarar una disminución en el volumen real de compras. Sería una ilusión estadística de fortaleza, no una realidad. Y esto conecta directamente con la profunda desconfianza hacia las proyecciones de la Fed que mencionaba antes. Si un dato relativamente simple como las ventas minoristas se presenta de una forma que puede ser interpretada como optimista, a pesar de sus carencias metodológicas evidentes, ¿cómo podemos confiar ciegamente en proyecciones mucho más complejas y opacas sobre el futuro crecimiento, inflación y empleo? Cuando análisis detallados califican esas proyecciones de extrañas, no es solo por capricho. A menudo señalan, por ejemplo, supuestos excesivamente optimistas sobre la productividad o la trayectoria de la inflación que parecen, diseñados para cuadrar un escenario deseado. La pregunta persiste: ¿estamos viendo señales claras o ruido estadístico interpretado de manera conveniente? ¿Cuán fiables son estos indicadores positivos bajo un escrutinio riguroso? Reconozco la importancia del ajuste por inflación y la necesidad de un escrutinio riguroso de todos los datos, incluidas las proyecciones. Las proyecciones son, por naturaleza, imperfectas. Son intentos de mapear un futuro incierto. Que generen debate o parezcan extrañas no significa automáticamente que sean manipuladas o inútiles. Podrían, de hecho, reflejar genuinamente la complejidad y las fuerzas contradictorias que operan en la economía actual. Ahora, abordando la salud subyacente y los riesgos estructurales que planteas, admito que la cuestión de la deuda es central. Cifras como los 7 billones de deuda externa que circulan en las fuentes son sin duda enormes y requieren una estrategia a largo plazo. Ahí está la clave. ¿Es realmente un problema a largo plazo o es una bomba de relojería cuyo tic-tac ya está socavando la estabilidad actual? Cuando en el debate público escuchas calificar a la economía estadounidense como una estafa falsa o que el país está en declive o al borde de una gran crisis, no podemos descartarlo simplemente como ruido o ignorancia. Puede reflejar una percepción creciente de fragilidad sistémica, alimentada directamente por la realidad de esa deuda masiva y la carga de sus intereses. ¿Es sostenible esta trayectoria? Algunos comentarios señalan la paradoja de pagar billones en intereses que no generan valor productivo real. Incluso hay quien sugiere, quizás de forma extrema pero sintomática, que la necesidad de recursos externos es tan acuciante que impulsa políticas exteriores agresivas. Más allá de eso, está el impacto de factores disruptivos como la IA en el empleo, ya mencioné, y las crecientes tensiones geopolíticas, la consolidación de bloques como los BRICS, la competencia con China, que añaden capas de complejidad y riesgo a esa supuesta estabilidad estructural. Y no olvidemos el impacto de la incertidumbre política interna que mencioné antes. El uso potencial de la IPA para imponer aranceles o controles de capital sin pasar por el Congreso genera una enorme imprevisibilidad. Las tarifas inversas, esencialmente impuestos a la exportación de tecnología avanzada, son una herramienta heterodoxa que podría distorsionar cadenas de suministro globales. Y el caso contra Lisa Cook, independientemente de su resultado, se percibe como un intento de politizar y debilitar la independencia de la Fed. ¿Son estos desafíos manejables, como sugieres?
¿O son claros indicadores de una crisis inminente o al menos de una vulnerabilidad extrema? Entiendo perfectamente la carga que representan las cifras de deuda y el sentimiento negativo que generan esos comentarios. Son preocupantes, claro que sí. Sin embargo, creo que es necesario ponerlos en perspectiva histórica y estructural. La economía estadounidense ha convivido con niveles elevados de deuda durante décadas. No es una situación nueva, aunque la escala actual sea ciertamente mayor y requiera vigilancia. Argumentaría que muchos de los comentarios más extremos, aunque reflejan una frustración y ansiedad populares genuinas y que no deben ignorarse, a menudo carecen de un análisis económico profundo y son más bien expresiones de descontento político o social. La capacidad de innovación y la resiliencia subyacente de la economía estadounidense, aunque estén sometidas a una presión innegable, no han desaparecido. Ahora bien, concedo sin reservas que el entorno político actual introduce una capa de complejidad e incertidumbre que no se puede subestimar. Las acciones que mencionas, como el uso potencial de la IPA o las tarifas inversas, genera nerviosismo en los mercados. Exacto. Y esa capa de incertidumbre política no es un factor secundario. Es un multiplicador de riesgo en el entorno actual. Argumento que la combinación de retórica polarizada y acciones políticas concretas, las tarifas generalizadas que ya vimos, la amenaza de usar poderes de emergencia para fines económicos, la presión directa sobre la Fed, los desafíos a la legitimidad de sus miembros, crea un ambiente tóxico para la inversión y la planificación a largo plazo, socava la confianza en las reglas del juego, en la previsibilidad de las políticas económicas, que es fundamental para la estabilidad. ¿Cómo pueden las empresas tomar decisiones estratégicas? ¿Cómo pueden los mercados internacionales confiar en la estabilidad del dólar y de los activos estadounidenses? Esta politización extrema, tan evidente en las fuentes que analizamos, actúa como un lastre adicional sobre una economía que ya muestra signos de fatiga estructural. No es solo política, es un factor económico de primer orden. No niego esa interconexión. Es imposible hacerlo viendo el material reciente. La incertidumbre política es un viento en contra real. Sin embargo, también creo que a veces subestimamos la capacidad de absorción de los mercados y la resiliencia de las instituciones, incluso bajo presión. Han navegado aguas turbulentas antes. Políticas como las tarifas, por ejemplo, aunque muy controvertidas y con efectos debatidos que se reflejan incluso en la interpretación de datos como las ventas minoristas, también tienen defensores que presentan argumentos económicos legítimos sobre la protección de la industria nacional o la corrección de desequilibrios comerciales. No todo se ve universalmente como un factor desestabilizador puro. Podríamos estar en una fase de alta tensión donde las normas se ponen a prueba, pero no necesariamente al borde de un colapso institucional inminente. La cuestión fundamental, y quizás ahí coincidamos, es si esta tensión es sostenible o si realmente representa un punto de inflexión peligroso. Y mi argumento es que estamos peligrosamente cerca de ese punto de inflexión, si no lo hemos cruzado ya. La acumulación de deuda, la amenaza latente de la inflación, la duda sobre las cifras oficiales, el pesimismo ciudadano generalizado y esta profunda incertidumbre política que ataca los cimientos institucionales. Son demasiadas alarmas sonando simultáneamente como para mantener una visión optimista. Para resumir mi posición tras este intercambio, veo una economía estadounidense navegando aguas complejas, enfrentando vientos en contra significativos, particularmente en el frente de la inflación, y con señales de moderación laboral. No obstante, considero que la Reserva Federal está gestionando activamente estos riesgos, como lo demuestra su reciente ajuste de política, buscando ese difícil equilibrio de su mandato dual. Y persisten algunos indicadores, como ciertas lecturas del consumo, que sugieran una fortaleza subyacente, aunque debamos interpretarlos con suma cautela, como bien señalas. Reconozco la legitimidad y el peso de muchas de las preocupaciones expresadas aquí, pero mantengo la perspectiva de que la situación, aunque intrincada, es susceptible de ser manejada y ajustada con las herramientas de política disponibles. Por mi parte, reafirmo mi postura con mayor convicción tras nuestra conversación. Las señales de alarma son demasiado graves, numerosas y estructurales para ser minimizadas o vistas como meros baches en el camino. La carga monumental de la deuda, el riesgo siempre presente de un rebrote inflacionario o de una inflación persistentemente alta, la justificada desconfianza hacia las proyecciones oficiales, el pesimismo palpable que emana de la ciudadanía
y la profunda inestabilidad generada por la incertidumbre política y los ataques a las instituciones, todo esto configura un panorama muy preocupante. Las medidas actuales, como el reciente recorte de tasas, corren el riesgo de ser insuficientes para abordar los problemas de fondo, o peor aún, contraproducentes. Los riesgos estructurales y latentes son profundos y exigen una cautela máxima. Queda claro, entonces, que el material que hemos examinado hoy dibuja un cuadro económico lleno de matices, tensiones y lecturas divergentes. Existen argumentos sólidos y evidencia concreta, extraída de las discusiones y datos recientes, que respaldan ambas perspectivas sobre la salud actual y la trayectoria futura de la economía estadounidense. Efectivamente, la interpretación de la información disponible, desde los informes macroeconómicos hasta el sentimiento capturado en el debate público, es inherentemente compleja y admite conclusiones distintas, a menudo opuestas. Las decisiones que tomen los responsables políticos en los próximos meses, tanto en la Reserva Federal como en el gobierno, serán absolutamente cruciales. Considerar estas múltiples perspectivas, estos argumentos encontrados, es esencial para intentar comprender la situación en toda su intrincada realidad. El material analizado hoy, sin duda, ofrece mucho más sobre lo que reflexionar.